Bienvenidos y bienvenidas a Nova Forma. Damos comienzo a la conferencia teológica de Escatología y Apocalipsis, parte 5, con el doctor Ángel Ariel Ortiz Noble. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la experiencia que estaremos compartiendo hoy como parte de un proyecto combinado que hemos desarrollado para extendernos en la comprensión profunda de la interpretación rigurosa y tradicional de uno de los documentos más importantes del pensamiento cristiano antiguo y de todos los tiempos, y el fundamento de la escatología de nuestra fe, el fundamento de la esperanza, como lo menciona el compañero doctor Ariel Noble, un libro que no es de calamidad, sino de esperanza en su fundamento. Siempre, como parte de todos los proyectos de Nova Forma, pues hago mis 3 planteamientos prescriptivos y preceptivos tutelares, que son el planteamiento del teólogo de la liberación Leonardo Bosch, que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Una verdadera hermandad. El pensamiento también de Paulo Freire, que todos lo sabemos entre todos, y al plantearlo nos ubica en un contexto auténtico de conocimiento jerárquico y profundamente democrático, de un banquete de las ideas desde la apertura transformadora del diálogo, que es el fundamento de la hermenéutica y es el fundamento también de las experiencias de comunidad y de la fe. También un díptico que sintetiza lo que a mi juicio es lo más logrado y finado del pensamiento en relación a la motivación, la cognición y el aprendizaje, del poeta alemán Goethe, que plantea lo siguiente: si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. Esa capacidad que tiene el corazón humano de, cuando mira desde el amor las cosas, identificar por adelantado el potencial intrínseco de cada ser más allá de lo que él ve en él mismo. Nosotros le estamos rindiendo un homenaje al eje vertical de las cosas en este tipo de encuentros. Nosotros estamos planteando diferentes posibilidades y maneras del ser humano acercarse a la recuperación recta y discernida de lo sagrado. Y es un ejercicio desde la conciencia. Yo quería hoy compartirles, como un prefacio, las 2 definiciones de conciencia que, a mi juicio, son las más representativas de la actitud que debe tener un ser humano que se abre genuinamente a la experiencia del espíritu. Una de ellas es del estudioso recientemente transformado Antonio Escotado en España, que allá cuando en el año 93 en el Mundo de Montera le preguntaran qué es la conciencia, contestó lo siguiente: nos hemos reunido aquí a tratar un tema atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello, de lo que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo, aquí y aún más que en la física atómica, se impone el principio de incertidumbre, las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo incondicionado, de lo íntimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de la causalidad y decimos, pues, el sistema límbico es la fuente y la sede de la localización de las emociones, ¿hasta qué punto esto puede distinguirse de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectados, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto del el cerebro, entendiendo el cerebro como un objeto de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual
Aquello que habla y siente el espíritu busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, y en esa misma medida como órgano, en lugar de como decir naturaleza, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación es originario el espíritu, se pretende lo contrario, decir, es decir, fin en sí, pura relación, algo irrefrenable e irreductible y fluido, lo que resulta de la conexión de esta fuerza del espíritu por darse una imagen exterior, y lo que el propio espíritu es, que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad en lugar de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad, y sin embargo deberíamos atenernos a la sutileza, porque es la sutileza el contenido de este asunto. Cuando le hacen la misma pregunta a Jacobo Greenberg Silverbaum, contesta lo siguiente: ¿qué es la conciencia?, le preguntaron al doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, a lo que respondió lo siguiente: no se puede definir, o sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. El término conciencia tiene una acepción como ética, volverse consciente de ciertas normas, pero realmente no creo que a eso nos refiramos. Cuando hablamos de conciencia, y esa es en ese otro nivel en donde no se puede definir, podríamos decir, por ejemplo, que la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú, cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho de la cualidad luminosa está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico como luz en el espacio. Lo que existe es una serie de ondas electromagnéticas, de cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. En esa cualidad perceptual, la luz es conciencia. De la misma forma el sonido, o sea, el sonido a nivel de espacio físicamente no existe. Es decir, no existe nada en el universo físico ni en el espacio que sea en sí sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia como tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ni música ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico fisiológico. Si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia, de forma tal que la conciencia en este nivel solo puede conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser que existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos: la cualidad perceptual visual, la cualidad perceptual sonora. Son dos niveles de la conciencia, pero existen muchos otros niveles de conciencia. Y creo que tienen tanto en común y son tan abrumadores que aquí debemos dejar el intento de la respuesta. Es en ese espíritu que entiende el fondo de la conciencia como el elemento donde las cosas pueden ser verdaderamente aprehendidas, las cosas de lo visible y de lo invisible, de lo pasado, de lo presente, de lo porvenir y de la eternidad. Es en ese eje y es en ese espíritu de mansedumbre y de humildad en el que recibimos hoy el magisterio del doctor Ortiz Noble. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi voz no es tan potente como la de Jorge. Y tenemos competencia con el ruido de la lluvia. No con el ruido, con el murmullo exquisito de la lluvia chocando con la flora y con la tierra, etcétera. Así que si alguien de los que están en la parte de atrás no me escuchan bien, pues pueden moverse un poquito más al frente, porque no pienso gritar.
Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Para no esforzarme mucho. Lo segundo que quiero decir antes de continuar es que, como ustedes saben, el tiempo está un poquito difícil. Yo vivo en Atillo, por lo tanto, vamos a tratar de a las 6:15 a lo sumo, terminar para poder entonces poder trasladarme con calma y más o menos temprano hacia el oeste. Quisiera hacer una oración antes de empezar la exposición, y como hay personas nuevas, quiero hacer una breve introducción de Apocalipsis para beneficio de ellos. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en comunión. Esto es una experiencia en la cual estamos con mucho gusto aceptando la invitación que nos hizo Jorge en este espacio para hacer una exposición del libro de Apocalipsis, que es un libro canónico, inspirado por Dios, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. La exposición que yo he estado haciendo desde que comencé, una exposición ortodoxa, es decir, conservadora, basada en una hermenéutica cristiana protestante, y lo que pretendo es compartir la opinión personal del estudio que hemos realizado sobre el libro de Apocalipsis. Como ministro de la palabra del Señor y como, digamos, instrumento en las manos de Dios para beneficio de ustedes y de la comunidad a la que algunas veces ministro. Pero no solamente mi opinión. En la investigación hemos estado también recibiendo la opinión de maestros, exégetas, comentaristas y eruditos relacionados con el tema, y hemos adoptado algunas de esas posiciones y explicaciones, ¿no? Así que, habiendo dicho esto, entonces ahora vamos a orar. Los que quieran ponerse de pie, que se ponen de pie, porque vamos a invocar la presencia de Dios sobre este lugar. Padre nuestro, te adoramos y te damos gracias en esta tarde preciosa, una tarde fresca. Gracias, Señor, por la lluvia que tú envías para que la tierra beba, se nutra y produzca el fruto que tú utilizas para alimentarnos todos los días. Gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra, y gracias por el interés que hay en nuestros hermanos aquí reunidos de recibirla. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestras vidas y nos ayudes a atender y a entender tu palabra y el propósito por el cual tú la has dejado, la has legado y la has provisto, de manera que podamos tener acceso fácil a ella. Que esta palabra, Señor, como vida espiritual, llegue a nuestros corazones y nos imparta esa vida, la cual Jesús dijo: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es en el nombre suyo que te pido estas cosas y por él te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. El libro fue escrito, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros comentaristas, por el apóstol Juan, que fuera discípulo del Señor Jesucristo. Se escribió aproximadamente para el año 90-95. Es un libro que contiene visiones que tuvo el apóstol sobre cosas que estaban pasando, que habían pasado, que estaban pasando y que iban a pasar, que iban a ocurrir. Es un libro simbólico, pero que son símbolos entendibles. Es un libro que quiere
expresar esperanza. Es un libro de esperanza, un libro de bendición, es un libro que nos mueve la adoración, ¿ok? De manera que al acercarnos al libro lo hacemos desde esa perspectiva, desde ese contexto. Es un libro que se escribió cuando Dios le revela a Juan, estando Juan en una isla, ¿verdad?, que estaba allí expatriado, prisionero, en la isla de Patmos, a causa de su fe, a causa del testimonio cristiano. Se la revela el Señor a través de Jesucristo y su ángel, particularmente a 7 iglesias históricas que estaban ubicadas en el Asia Menor. O sea que es un libro que se le envía por escrito, Juan escribiendo, a estas 7 iglesias para darles amonestaciones, exhortaciones, consuelo y para fortalecerlas en medio de una situación difícil en la que ellos se encontraban. El libro se considera como una carta, tiene características de carta. Es un libro también que tiene profecías, tiene características de profecía, y también es un apocalipsis, tiene características del género apocalíptico. Así que es un libro que tiene esas 3 características, ¿no?, de carta, de profecía y de revelación. Se usa mucho el lenguaje veterotestamentario, es decir, lenguaje del Antiguo Testamento, referencias a experiencias del Antiguo Testamento, de manera que presumiblemente las iglesias a las que se le escribe conocían ese trasfondo y ese contexto, a diferencia de muchos de nosotros que no conocemos el contexto veterotestamentario, no conocemos los símbolos, no conocemos los tipos y los elementos del lenguaje que utiliza Juan. Por lo tanto hay que explicarlos un poquito más. Posiblemente esas iglesias ya conocían y cuando recibían el mensaje lo podían entender mejor que lo que nosotros lo entendemos hoy en día. Habiendo dicho esto, ya hemos visto la introducción. Se revela el Señor Jesucristo como el que está dando la revelación. Se presenta a sí mismo como el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Juan mismo dice, cuando empieza a escribir, que él también estaba sufriendo a causa del evangelio y era consiervo de los que sufrían. Se presenta a Cristo en una visión extraordinaria que Juan tiene como el Cristo resucitado, glorioso, y lo describe en esos términos. Pero también presenta a Jesús como el que tiene el control. En su mano tiene 7 estrellas y se mueve en medio de 7 candeleros de oro. En otras palabras, él tiene el control de los ministros de esas iglesias, pero tiene el control de la iglesia, porque él se mueve en medio de los candeleros que simbolizan la iglesia. A cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea y otras 2 que no recuerdo, les hace unas observaciones, ¿verdad? Algunas de ellas pues estaban bastante débiles en la fe, la mayoría. 2 de ellas, Esmirna y Filadelfia, no tenían ninguna arista, ningún reproche de parte de Dios. Y una de ellas, que es la de la Odisea, la última de las 7 cartas, de las 7 iglesias que lista el libro, no tenía nada bueno. Esa era la que se creía que no necesitaba de Dios porque era rica, tenía todos los recursos, tenía mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no?
A partir de ahí, entonces entramos en el capítulo 4, que fue la última vez, en donde se nos presenta la corte celestial. Y ahí está Dios en el esplendor de su gloria, sentado en el trono, los ángeles, los serafines, los querubines, otro grupo de seres celestiales, los 24 ancianos, y toda la creación adora a Dios, como diciendo: Dios, tú tienes control de todas las cosas. Es como un preámbulo a lo que va a ocurrir. Las iglesias que están escuchando, porque les quiero decir que el libro, una vez escrito, fue circulando a través de las iglesias. O sea que cada iglesia escuchó por alguien, un lector, alguien que leía todo lo que Juan escribió. ¿Ves? Así que ya están escuchando y están interpretando lo que Dios le dice a esa iglesia en particular, pero también está escuchando lo que Dios le dijo a las otras iglesias. O sea que Dios le escribió a Éfeso y le dijo: Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero luego le escribe a Pérgamo, digamos, o a Tiatira, y Tiatira escucha lo que le dijo a Tiatira, pero también ella escucha lo que Dios le dijo a Éfeso, y así sucesivamente. Cada iglesia escuchó lo que Dios le dijo a las diferentes iglesias, ¿no? Y entonces el mensaje fue completo. Una de las cosas puntuales del Apocalipsis es que la persona central del libro es Jesucristo. Jesús es el personaje central del libro. Y lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos, y vamos a hacer una explicación ahorita de ese aspecto cuando empecemos a analizar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Así que en la corte celestial es la visión del gran salón del trono de este capítulo, y sirve para recordar a los creyentes que viven bajo la sombra de la inminente persecución, porque es importante que sepamos que la iglesia, esas 7 iglesias, estaban siendo objeto de persecución y de vejaciones a causa de su fe. Entonces, que Dios, el Dios omnipotente y omnipresente, sigue teniendo control de la situación. Es importante subrayar que esta visión ha de entenderse en estrecha relación con las cartas a las iglesias que la preceden. Y su propósito es aportar ánimo a los creyentes en su lucha presente y futura con el imperio romano en ese momento, y el imperio del mal en el contexto más amplio, pero también recordarles que ellos están asimismo bajo su soberanía. Es decir, que esa visión que tienen ellos del trono y de los ángeles y la creación entera adorando a Dios, los pone en un contexto de recordación, de recordar que Dios está donde siempre ha estado. Y es una visión semejante a la que tuvo Isaías 700 años antes, cuando en su llamamiento Dios le muestra la corte celestial, y está Dios sentado, sus faldas llenan el templo, los serafines adorando a Dios, los ángeles diciendo santo, 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 y es algo análogo a lo que está pasando aquí. Es decir, Dios ha estado siempre en control de todas las cosas. Entonces ahora vamos a ir al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y por supuesto vamos a leer el texto, porque el texto es el que nos va a guiar en este análisis. El capítulo 5 de Apocalipsis. Está Juan viendo lo que está pasando en esa visión de la corte. Es como una corte en donde está el trono, está Dios sentado, están los ángeles, hay 12 tronos, uno a la derecha, 12 tronos a la izquierda,
los ángeles adorando a Dios, etcétera, etcétera. Y dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las acciones justas de los santos. Debo decir que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has dado para nuestro Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda lectura y tremendo texto. Bueno, este apartado o esta porción centra particularmente su atención sobre la persona del Cordero que fue inmolado para la redención de la raza humana. El Cordero, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el Cordero era tipo de Jesús, de Cristo. El sistema sacrificial que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en donde la gente, estamos hablando en el Antiguo Testamento, en el contexto de los judíos, de la religión judía,
del pueblo de Dios, ese cordero que era sacrificado y su sangre era derramada, a través de la cual Dios cubría los pecados del pueblo, era tipo de alguien que vendría en el futuro, que es Jesús. Hay una experiencia en el pueblo de Israel bien interesante que tiene que ver con un cordero, y es la última plaga que Dios envía a los egipcios para que dejen ir a su pueblo de la cautividad egipcia, en donde Dios le instruye a Moisés que le diga al pueblo que esa noche deben tomar un cordero, lo deben inmolar o lo deben sacrificar, y su sangre untarla en los dinteles de las puertas de su casa, porque él iba a enviar una plaga a través de un ángel. Y cuando ese ángel viera la sangre en los dinteles de las puertas en las casas de los judíos, ese ángel iba a pasar por encima, no iba a ocurrir nada en esa casa, pero en cualquier casa donde no hubiera sangre, pues iba a morir el primogénito de esa familia. ¿Ok? Es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y ese evento ocurrió para definitivamente convencer a Faraón de dejar ir al pueblo judío del cautiverio egipcio. De manera que ese acto, ese evento, esa experiencia del cordero establece el tipo cuyo antitipo es Cristo. Cuando Cristo viene a vivir aquí, Dios se encarna en la persona de su Hijo Jesucristo, el predecesor de Jesús, el mensajero que iba a anunciar y a preparar al pueblo de Israel, Juan el Bautista, lo señala y le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesucristo es el antitipo de todos los tipos de sacrificios del Antiguo Testamento, particularmente el Cordero. Así que Jesús es el Cordero que dio su vida, derramó su sangre, etcétera, etcétera. Así que cuando en ese capítulo leemos el Cordero que fue inmolado, se está refiriendo a Jesús, a Cristo. Y se presenta como el vencedor. Por eso es que cuando Juan está llorando, porque nadie puede coger el libro y abrirlo, ya vamos a explicar lo del libro, un anciano le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Es decir que alguien venció. Vamos a ver lo que significa eso de vencer. Y cuando él miró, se viró a mirar la voz del anciano, él no ve un león, él ve un cordero. Él escuchó que el león de la tribu de Judá había vencido, y cuando él mira, no ve un león, él ve un cordero. ¿Ok? Porque el león significa fuerza, poder, digamos, ¿verdad? Avasallar, una experiencia de avasallar, ¿no? De conquistar. Y ese es el símbolo del león. Y se dice el león de la tribu de Judá porque Jesucristo descendió en su carne, ¿verdad? La humanidad de Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Y allá cuando Jacob bendijo a sus hijos, se dirigió a Judá como león. Así que está la conexión del león de la tribu de Judá.
Es decir, que ese descendiente de Judá venció como un león. Y la verdad es que ante el reto que tenía y los enemigos del Cordero, pues había que vencer como un león, porque los enemigos de él y de la iglesia y de los creyentes no son niñitos chiquitos ni son monjitas de la caridad, eran fieros y enemigos bien brutales, como Satanás, los demonios, el pecado, etc. Así que él venció como un león. Ajá, Ana. Sí. Por lo tanto, ¿el león también es símbolo de Jesús? Bueno, el león en el Antiguo Testamento no aparece la figura, el tipo de león señalando a Jesús. Solamente fue una expresión. Yo no creo que el león es tipo de Jesús. El cordero es tipo de Jesús, no el león. La expresión de el león de la tribu de Judá ha vencido, lo que está diciendo es un descendiente de la tribu de Judá ha vencido como un león, pero cuando Juan mira lo que ve es un cordero, no ve un león. Si hubiera visto un león, la cosa cambiaba, pero no es un león. En el Antiguo Testamento el león no aparece como un tipo de Cristo. O sea que Cristo es el antitipo del cordero, que es el tipo que usaba Dios en el Antiguo Testamento para ir ya apuntando hacia una persona que iba de ser inmolada, sacrificada por el pecado de la humanidad. Ahora, dice que ganó la victoria. ¿Cómo es que él gana la victoria? ¿Cómo es que Jesús puede ser considerado digno de abrir ese libro? Bueno, en primer lugar, el libro que nos presenta el capítulo 5 de Apocalipsis no es un libro como este. En esa época no habían códices todavía, no habían libros de carpeta con páginas que pudieran pasar. Eran un rollo, un pergamino. Ese pergamino estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado. Y el tipo de sello que tenía se presume que es lo que ve Juan, los sellos esos que se ponían antes como con una cera que iban el lacrado, ¿no? Y eran 7. Así que estaba el libro enrollado, ¿ok? Y en la última vuelta ese filo estaba sellado contra el resto del rollo, de tal manera que no se podía abrir, no estaba abierto. Y ese libro lo que contenía era el desenlace de la historia de la humanidad. ¿Y quién podía desenlazar? ¿Quién podía revelar? ¿Quién podía darnos a conocer los últimos eventos de la historia, sino el que la inició? Sino el creador, sino aquel que pudo derrotar lo que había tenido esclavizada la raza humana desde que Adán y Eva pecaron. Bueno, ese era el que podía abrir el libro. Pero para poder abrirlo tenía que ser el vencedor. El privilegio, ganarse el privilegio de poder abrir quitar esos sellos y develar el resto de la historia. Bien, ¿qué consistió la victoria de Jesús? De acuerdo a la teología bíblica, el ser humano ha estado esclavizado por el pecado. El pecado no es otra cosa que vivir lejos de Dios o no vivir conforme a lo que Dios establece. Y eso, la consecuencia neta de eso es que vivimos ofendiendo a Dios todo el tiempo.
ya sea en menor o mayor grado. Pero además, al estar viviendo lejos de Dios a causa del pecado, somos presas de el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pablo dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. Está en el capítulo 2 del libro de Efesios. De manera que en buen puertorriqueño, Satanás campeaba por su respeto. Desde que Adán y Eva fueron tentados y cayeron, de ahí en adelante, todo el mundo siguió pecando. Y el corazón del ser humano, dice Dios en su palabra en Génesis, el corazón del ser humano no pensaba otra cosa que el mal desde su juventud. Así que había que tomar control de esa situación, y en el plan redentor de Dios, el que iba a poner el cascabel al gato, el curita de su pueblo, iba a ser Cristo Jesús. Bueno, pues para que Jesús pudiera ser digno de abrir el libro y desatar sus sellos, tenían que ocurrir dos cosas que se cumplieron en la persona de Jesús. Número uno, no pecar. Porque nadie había podido vivir una vida libre de pecado. Todo el mundo había pecado. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y dice también en Romanos 3:10 que cuando Dios miró desde el cielo a ver si veía un justo, no había ningún justo. Todos se habían desviado y se habían hecho inútiles a su propósito. De manera que entonces aparece Jesús a vivir con nosotros. Y Satanás quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Fue por allí, dio la vuelta y dijo, ¿cómo están? Habló con ellos, le dijo, muchachos, ustedes no pueden comer de ninguno de esos árboles. Y Eva dijo, no, eso no fue lo que Dios nos dijo. Podemos comer de todo, menos de aquel, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás dijo, no le creas a Dios. Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él. Y van a conocer del bien y del mal. Y van a poder vivir vidas independientes. Y van a poder mandarse a sí mismos. Y van a poder decir, creer en mí es lo único que necesito. Como ahí están los rallies y las consignas por ahí en la calle. Creer en ti es lo único que necesitas. Tú tienes el poder, pero ¿y Dios dónde está? Pues eso mismo, esa consigna es tan vieja como el engaño de Satanás de la prehistoria. Y ellos creyeron en eso y pecaron y se cumplió la sentencia de Dios. El día que de eso coman, ciertamente morirán. Murieron en dos aspectos. Murieron porque perdieron la comunión con Dios y comenzaron a morir físicamente. Y de vida inmortal que Dios le había dado, comenzaron a morir paulatinamente. Obviamente en aquella época pues vivían muchos años, no había contaminación, todo era orgánico, todo era bien bueno. Jorge y yo hubiéramos gozado allí porque estábamos comiendo, mira, todo era perfecto, no había radiación, luz ultravioleta, porque por razones, ¿verdad?, de la composición de la creación era un mundo perfecto. Todavía no había llovido, había una capa de vapor que filtraba todas esas radiaciones, los rayos ultravioleta, infrarrojos, no afectaban el sistema, los tejidos, nada de eso. El agua era pura, pues vivían muchos años. Pero después se comenzó a descomponer todo eso y los hombres empezaron a vivir menos y menos, hasta que
comenzaron a vivir más o menos 70 años. Y en el Salmo 90 dice que la vida del hombre son 70 años. Y en los más robustos, 80. Así que los que hemos pasado los 70, estamos en la ñapa. ¿Ok? Así que ese es el promedio de vida más o menos que desde entonces hemos estado disfrutando. Yo he leído algunos estudiosos de la Biblia que hablan de que este aspecto de ese pasaje de Adán y Eva es también un símbolo, no un acontecimiento histórico que pueda hacer referencia. Sí, bueno, ese tipo de acercamiento, que es simbólico, una leyenda, es un acercamiento más bien deísta, porque no creen en la inspiración y en la interpretación gramático-literal histórica de la Sagrada Escritura. Pero cuando nosotros analizamos la historia del Génesis contra el resto de la Escritura, vamos a ver que fueron historias reales y verídicas. Moisés hace referencia a esa historia. Jesús hace referencia a esa historia. Esteban hace referencia a esa historia. Pablo hace referencia a esa historia. Y la referencia que hacen es utilizándola como un hecho histórico. Así que Adán y Eva, dice la Biblia que Él los creó, que Dios creó la tierra en 7 días, y eso es literal. Podríamos discutir eso en otro foro, pero este que está aquí cree que lo que dice la Escritura en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis fueron realidades históricas, literales, como están ahí planteadas. Paco. Sí, que las genealogías que se mencionan en el Nuevo Testamento apuntan y terminan históricamente hasta Adán. Muy bien, ¿verdad? Hay 2 genealogías en el Nuevo Testamento, la de Mateo y la de Lucas, y creo que la de Lucas empieza a ser una genealogía en retrospectiva desde Jesús, hijo de José, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hasta hijo de Adán. O sea que incluye el escritor del Evangelio, que es Lucas, entiende que Adán fue un hombre que Dios creó y se considera nuestro primer padre, ¿verdad? Así que encontramos entonces a Satanás cuando Jesús viene aquí, que quiso hacer lo mismo. Y se le presenta a Jesús y lo tienta. Tuvo la osadía y la pretensión de tentar a Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, y él sabía quién era Jesús. Y le puso en tela de juicio su relación con el Padre. Si eres Hijo de Dios, mira estas piedras que se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre, había estado ayunando 40 días y 40 noches. Segundo, le dijo, oye, te voy a llevar al pináculo del templo, que eran 2 columnas bien altas, como de 40 y pico de pies, o 30 pies más o menos. Tírate de aquí, porque la Biblia dice, escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, etcétera, etcétera, que te guarden en todos sus caminos. Y Jesús le dijo, no puedes tentar a Dios, escrito está, no tentarás a tu Dios. Y después lo llevó a un monte alto y le enseñó los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto que está aquí te voy a dar si me adoras. Y Jesús le contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús no cedió a ninguna de sus tentaciones, ni en ese momento, ni durante los 3 años y pico que vivió aquí en la tierra. De manera que cuando Jesús fue a la cruz, fue perfecto. Por eso cumplió con el requisito de ser el Cordero perfecto de Dios para la cruz. En segundo lugar, tenía que poder interponerse el juicio de Dios sobre el pecado.
El pecado es transgresión a la ley. Y cuando tú transgredes la ley, estás cometiendo un delito. Y para Dios el delito del pecado no puede quedar impune. Alguien tiene que pagar. Pero ¿sabe cuál es el precio que tendríamos que pagar toda la humanidad si Dios hubiera deseado que todos nosotros pagáramos? La muerte eterna. Porque la magnitud del delito es proporcional a la magnitud del precepto que tú violas. Y estábamos hablando del precepto eterno y perfecto de la ley de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Pero Dios nunca quiso erradicar su creación, a pesar de que hubo un diluvio en el cual la mayoría de la humanidad pereció, pero siempre dejó un linaje para él continuar con su plan de redención. Y entonces Jesús, perfecto, decide voluntariamente ir al madero de la cruz para él entonces recibir el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Ve? Así que Jesús vivió perfectamente y pagó el precio del delito. Y esas dos características, esos dos logros del Señor Jesucristo de vivir en perfección y poder ser capaz de recibir el castigo por nosotros, es lo que se conoce como la victoria de Cristo, porque nadie había podido vencer el pecado. Nadie en calidad humana podía tener la capacidad de expiar el pecado. Pero Cristo, como fue perfecto, como nunca pecó, entonces pudo él mismo ser el receptor del castigo que merecíamos todos nosotros. En ese sentido es que la Biblia lo identifica y lo cataloga como el vencedor. Es el gladiador invicto sobre el pecado y Satanás. ¿Ok? Por eso es que el capítulo 5 dice que Jesucristo, el león de la tribu de Judá, lo ha vencido. Y cuando miró Juan, vio un cordero, porque lo venció mediante su sacrificio. ¿Ok? Eso es lo que significa esto. Entonces, cuando Juan escucha al anciano diciendo que Jesús ha vencido, fue consolado porque él estaba llorando. Dice el texto que Juan lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de desatar los sellos y de abrir el libro. ¿Ok? Entonces, cuando Juan mira, ve un cordero. Pero ¿cómo lo ve? ¿Qué ve en el cordero? Dice que vio un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. El cuerno es signo de poder. Y el 7 es el número perfecto. Y eso lo que quiere decir es que ese cordero es todopoderoso. Los ojos. El ojo es símbolo de visión, de ver. Y tenía 7 ojos. Y dice Juan que significaba el Espíritu de Dios que ha salido a recorrer toda la tierra. Es decir, que es el omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. O sea que de entrada nos presenta al Cordero con características o atributos divinos. Porque una de las cosas que plantea el libro de Apocalipsis desde el principio es que Jesús
el Hijo de Dios, es divino. Así que ahí estamos viendo entonces por qué razón el Cordero que venció como un león, porque devastó a Satanás, ¿no? Lo destrozó. Como un león destroza a su presa, Jesucristo no le pasó la mano por encima de Satanás, sino que lo destrozó, lo venció, lo aplastó. De hecho, se cumple una profecía de Génesis 3:15, cuando la mujer es engañada, que Dios le dice, pues mira, pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente herirá tu simiente en el calcañar, pero tu simiente lo herirá en la cabeza. Y eso fue la primera profecía sobre la victoria de Jesús, que aunque con dolor, que no es otra cosa que el herir en el calcañar, Cristo venció mortalmente a Satanás, hiriéndolo en la cabeza. Entonces, Satanás es derrotado, es vencido. El Señor le quita el poder. Ha permitido que él todavía quede por ahí, cumpliendo unos propósitos divinos. Pero el que tiene control de todo, en ese sentido, es Cristo, aunque Él lo ha tenido siempre. Pero hay cosas que a Satanás ya no se le permite hacer, porque Cristo lo venció. Como por ejemplo, Satanás fue expulsado. Antes, en el Antiguo Testamento, Satanás podía acceder al trono, podía comparecer allí y acusar a los hijos de Dios. Ya Satanás no puede hacer eso. Número 2, ya Satanás no puede tener control sobre aquellos que se han convertido a Cristo, porque ahora Jesús es su Señor y su dueño. Satanás no tiene control sobre ellos. Podrá tentarlos, pero no tiene control sobre ellos. ¿Ok? De manera que entonces lo que está planteando el capítulo 5 es que Satanás fue derrotado, Cristo venció y por lo tanto tiene el derecho, el privilegio de recibir el libro y de desatar su sello. Y en efecto, eso fue lo que hizo. El libro sellado contiene la profecía de los eventos finales. Jesús tomó el libro, incluyendo ambos, la salvación del pueblo de Dios y el juicio de los malvados. Es el plan redentor de Dios para la develación de la historia humana, la erradicación del mal y la reunión de los redimidos para disfrutar las bendiciones del gobierno de Dios. Los eventos que acompañan la ruptura de los 7 sellos no son el final en sí mismo, sino los eventos que llevan al final. Mientras que el contenido del rollo es ese complejo de eventos, tanto redentores como judiciales, que acompañarán el fin del mundo y la introducción del mundo por venir. Algunos de estos eventos ocurrirían en aquel tiempo y otros durante el final de la era. Así que entonces, lo que está diciendo el comentarista es que Jesús va a ir removiendo los sellos y cada vez que remueve un sello va a haber una visión. Vamos a ver algo. Y cada una de esas visiones nos va a ir llevando más al final. Habrá eventos que se cumplieron en aquella época y otros que todavía no se han cumplido. Pero como veremos, los 7 sellos ya han sido removidos. Y cuando entremos en el capítulo 6, 7 y subsiguientes, vamos a ir viéndose el contenido del libro. El libro se abre solamente cuando termine de removerse el último de los 7 sellos.
O sea que primero hay que remover los 7 sellos para luego saber cuál es el contenido final del libro. Entonces, se destaca en este capítulo algo importante, que el Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono. Los 24 ancianos y los 4 ángeles y todos los millones de ángeles, dice, adoran a Dios, ¿verdad? Se postran ante el trono de Dios, pero dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Esto indica que Cristo comparte la divinidad con el Padre. Jesús dijo una vez, yo y el Padre uno somos. Eso está en Juan 10:30. Además, en Juan capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces con la entrega del libro al Cordero entramos en una de las escenas más sublimes de adoración universal que jamás se haya consignado. Los seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero, dispuestos a alabar con su canto su valor infinito, manifestado en su inmenso sacrificio y redentor. Y esto es un mensaje extraordinario para la iglesia. A veces las iglesias, y la iglesia en general, buscan motivos para adorar. Sí, Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. El anterior. No, el posterior, el que planteaste que era el más sublime que se ha consignado. Bueno, en el capítulo 5. O sea, lo que está diciendo el autor es que en la escena de la corte celestial, cuando se le entrega el libro, vamos a entrar en una experiencia sublime de adoración universal. Dice el autor, y yo creo que es cierto, que es la experiencia de adoración universal más sublime que jamás se haya consignado. ¿Ok? Y aquí lo vamos a leer de nuevo, pero lo que quiero decir es que a veces buscamos motivos de adoración. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Entonces empezamos a decir, hay que adorar a Dios por las bendiciones que nos da, hay que adorar a Dios porque tenemos un techo, hay que adorar a Dios por esto. Esa no es la razón fundamental para adorar a Dios. La razón fundamental para adorar a Dios en espíritu y en verdad es la obra que Él hizo a favor nuestro en la persona de su Hijo Jesucristo. El hecho de que Jesús, Cordero, haya vencido y haya derramado su sangre en la cruz del Calvario por nosotros y nos dé la posibilidad de nosotros ser salvos si creemos en Cristo y entregamos nuestro corazón a Él y le recibimos como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida. Esa es la razón fundamental para adorar a Dios. Voy a leerlo de nuevo. Dice así: y cantaban un nuevo cántico. No, voy a empezar en el verso 8. Y cuando el Cordero, capítulo 5, verso 8 en adelante. Y cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Ves? Digno eres porque fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación, etcétera. ¿Ok? Y mira lo que dice el verso 13. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero:
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una expresión de adoración extraordinaria de toda la creación. Así que ese capítulo 5, mientras la iglesia, imagínense ustedes, son la iglesia de Esmirna, una iglesia bonita que el Señor no le encontró ninguna falla. Y yo soy el hermano Tadeo, miembro de la iglesia de Esmirna. Y estoy aquí, el ángel de la iglesia, el ministro, me designó: Tadeo, sé tú el lector. Y yo estoy leyendo todo del capítulo 1, o sea, leyendo, y llego a ese capítulo 5. Y ustedes, la iglesia de Esmirna, está imaginándose, ¿verdad? Están mentalizando todo lo que está diciendo Juan. Y escuchan la adoración de esos ángeles, escuchan la adoración, o se imaginan la adoración de toda la creación. Y somos estimulados por eso a adorar a Dios también, a adorar al Cordero por lo que Él hizo. ¿Ok? Es decir, que en medio de las situaciones de la vida, en medio de las tribulaciones, como estaban pasando ellos, en medio de lo que se avecinaba, por lo que ellos iban a escuchar, en medio de lo que se avecina, por lo que nosotros ahora mismo en este siglo sabemos que viene, por todas las cosas que están pasando, en medio de esas circunstancias uno puede adorar y uno puede alabar, porque el Cordero, Cristo Jesús, ha vencido. Entonces la iglesia que estaba escuchando fue animada, fue estimulada, fue exhortada a unirse a ese canto de alabanza y de adoración. Por eso es que ese capítulo es importante y teológicamente hablando es uno de los capítulos más importantes del libro. Porque establecen que Dios está en control y que Él es digno y merecedor de toda alabanza, de toda honra, de todo el imperio y toda la potencia. Así que el capítulo 5 ha revelado una verdad central que rige todo el libro de Apocalipsis. Por su muerte expiatoria, el Cordero ha adquirido el control del curso de la historia y ha garantizado su futuro. Esta visión de la grandiosidad del Cordero triunfante prepara a Juan para compartir con sus lectores los aspectos más solemnes de los juicios que aguardan en el futuro. Y ahorita, hace unos minutos, hablamos de los dos aspectos de la visitación de Dios. Es un aspecto redentor, salvífico, pero un aspecto judicial también. O sea, en Apocalipsis vamos a ver cuando las cosas comiencen a pasar, hay unas expresiones que tienen que ver con redención, salvación, protección de los santos, que es la expresión que usa Juan para identificar la iglesia, pero también hay un aspecto de juicio, en donde Dios envía juicio. Pero ¿saben por qué? Y lo vamos a ver. ¿Para qué son los juicios? Para ver si la gente despertaba y se arrepentían y venían a Dios. Eran juicios con carácter vindicativo. Pero vamos a ver cómo la contumacia y la rebeldía del corazón del ser humano es de tal naturaleza que aún en medio de los juicios, sabiendo que venían de Dios, levantaron el puño contra Dios y se rebelaron contra Él y no quisieron arrepentirse. Eso es lo que expone el libro de Apocalipsis en algunas de sus partes. Entonces, el capítulo 6, que empezaremos a verlo en la próxima sesión, vamos a ir viendo cuando los sellos comiencen a develarse. Y se nos presenta entonces algunos aspectos relacionados con la condición del ser humano, aspectos históricos que se pueden constatar, etc. Y también
eventos futuros que todavía no han ocurrido, como la segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio final, la transformación de este mundo en cielos nuevos y tierra nueva, etc. Y eso está también indicado ahí en Apocalipsis. Así que hasta aquí completamos el capítulo 5 y lo dejamos entonces para continuar en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta o duda antes de cerrar? Dale. Eso que dijiste al final sobre el juicio, que es para... Perdón. Eso que dijiste al final del juicio, que cumple la función, el propósito de despertar a, ¿verdad?, a los seres humanos para lo que es la dirección, ¿no?, de acercarnos más a Dios. Me recordó mucho a algo que recientemente he estado estudiando, que es la atención, que he llegado a la conclusión, o no a la conclusión, sino a la idea de que el libre albedrío, o lo más cercano que tenemos al libre albedrío, el ser humano, es la atención, que es lo más cercano a eso, porque la atención es lo que nos permite, lo que realmente nosotros tenemos control es la atención, porque muchas de las cosas que vienen a la mente, ¿verdad?, nos llevan a hacer las cosas, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: la atención es lo que nos abre la puerta a muchas cosas, a lo que nosotros le prestamos atención. Y eso que dijiste me acordó a eso. La palabra cuando dijiste despertar, que es estar alerta, atento, estar en vela de realmente lo que importa. Muy bien. Nada, eso compartir. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? observación? Compañero Muy bien. Jean Paul, ¿quieres compartir algo? Sí. Paquita, Ana. El capítulo apunta a algo más litúrgico, ¿verdad? Dentro de la teología del Apocalipsis, la parte de la adoración. Por eso es que algunos comentaristas también apuntan a que el libro de Apocalipsis, si nos quiere enseñar algo, es también a que debemos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un libro que tiene carácter litúrgico también. Ajá, Belio. Entonces, el elemento el aspecto central, vamos a decir, el aspecto relevante en este capítulo 5 del texto del Apocalipsis, es una analogía del león de Judá. El león de Judá como una especie de analogía en relación a que ese león de Judá, cuando acontece la visión de Juan, esa visión es la visión del Cordero. Por lo tanto, la implicación de ese Cordero es el elemento relevante, esa visión del Cordero, en alusión con las nociones claves del Antiguo Testamento en relación a toda la implicación del Cordero. La pregunta es la siguiente: ¿hay alguna relación de contraste, no de analogía, sino más bien de contraste, entre la noción del Cordero como sacrificio en expiación de los pecados en el contexto del Antiguo Testamento, a la de Cordero como abnegación de sí en función de dar paso a esa misma noción juanina de que Dios es amor? O sea, esa noción del Cordero como un elemento del que llevaba a cabo el sacrificio expiatorio, esa noción del Cordero que aparece donde se le depositaban los pecados en el contexto del Antiguo Testamento, la noción del chivo expiatorio del Antiguo Testamento, ¿tiene algún contraste con una nueva visualización de la dinámica de lo que implica el Cordero en Cristo? Sí, bueno, realmente no hay un contraste. Lo que hay es una continuidad o una armonía.
Porque cuando pensamos en el cordero, pensamos en alguien, en un ser, en un animal manso, ¿verdad? Dócil. Que cuando pues la persona que iba a ofrecer el sacrificio lo tomaba, el cordero no se resistía, no era como un cabro, como otros de estos animales, ¿verdad? Que son ariscos, el cordero no es arisco, y entonces era sacrificado. Pues entonces en el Nuevo Testamento, bueno, en Isaías, capítulo 53, la profecía más, yo diría más clara sobre el acto de expiación de Cristo, el sacrificio de Cristo, en Isaías 53, capítulo del 1 al 18, el capítulo completo, que es corto, dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Así que en ese capítulo 53 está describiendo al cordero como un tipo de sacrificio manso. ¿Ok? Así que el cordero sí implica, cuando hablamos del cordero y vemos a Cristo, no solamente está el aspecto de su sacrificio expiatorio, pero también su calidad de mansedumbre. Cristo fue realmente un cordero. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que en lugar de un contraste, lo que hay es una armonía entre la característica de mansedumbre y docilidad del cordero y su capacidad de poder dar su vida y redimirnos. ¿Ok? Cuando es que el tema me interesa y creo que no lo vamos a poder agotar, esa sutil posible diferenciación me viene como analogía para abundar en la inquietud de Belio, cuando se plantea que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. En esa plenitud hay como una transfiguración de ciertos sentidos originarios que tal vez pudieran haber sido interpretados anterior a Jesús de un modo más tosco, más rudimentario, y la propia idea del sacrificio expiatorio pues está bien cargada de elementos de Antiguo Testamento. Si de alguna manera la idea de sacrificio, sin dejar de tener una dimensión de expiatorio, se viera como transfigurada la noción misma de sacrificio expiatorio desde la idea del amor, desde la idea de que lo salvífico es la ofrenda de amor, que puede incluir, no excluye lo expiatorio, pero es como que establece funda un arquetipo de posibilidad de salvación para el hombre por adopción para todos los tiempos a partir de ese momento, pero visto más desde una connotación de un acto de desprendimiento de amor. Bueno, en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, se presenta el acto de expiación de Jesús como el acto de amor de Dios. No hay duda. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Pablo a los romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el acto de amor que salva. Pero mi amor por ti no salva. Claro. Y ni mi amor por Paco, mi hermano, nos salva. O sea que nosotros podemos como seres humanos amar y tener expresiones de amor y hacer buenas cosas. No salva porque el grado de radical incondicionalidad y de infinita infinitud de ese amor es infinitamente asimétrico del hombre. Por lo tanto, el hombre no puede contener encarnadamente un amor que pueda salvar. Eso solamente es un acto divino. Pudiera soberano. Ser una diferencia más. Pero déjame explicarte algo también. Cuando la Biblia habla del sacrificio expiatorio en el Antiguo Testamento, y Cristo viene
Ya hay toda una cultura religiosa y litúrgica y sacerdotal que entiende lo que es el sacrificio expiatorio. Y cuando Él se presenta a sí mismo como el Cordero de Dios, los judíos creyentes entendieron eso. Los que no lo entendieron fueron los que no fueron iluminados y no entendieron cómo un Mesías podía morir de esa manera. Pero en términos de cultura religiosa, ya los judíos entendían eso, y por eso viene el concepto del sacrificio expiatorio de Cristo con toda la teología que esto tiene, ¿no? La obediencia perfecta, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todos esos son conceptos veterotestamentarios, y en el Nuevo Testamento se devela el significado pleno de aquello que se estaba haciendo y cómo eso apuntaba al sacrificio de Cristo, ¿verdad? O sea, eso es importante. El problema es que nosotros los occidentales no tenemos ese chip que tenían ellos, y algunas veces nos hace difícil entender el concepto de pero ¿por qué morir? ¿Por qué derramar sangre? Etcétera. Eso hay que explicarlo, tratar de contextualizarlo y explicarlo, pero igual hay que creer, ¿verdad? Pero pudiera haber un elemento de que tal vez no sea de contraste y sea más o menos de énfasis. Se me ocurre pensar un ejemplo. Cuando algo es visto desde fuera versus cuando algo es visto desde dentro. Si yo miro la vida de mi vecino o la propia vida mía y veo algo que desde la perspectiva de alguien, si fuera el caso mío, desde fuera mira un sacrificio, lo que sería para él un sacrificio por mi hijo, o yo veo un acto de mi vecino que como padre, tú eres padre también, desde mi perspectiva yo lo veo como un sacrificio que tú haces por tu hijo, pero la mirada de cómo se ve eso desde donde lo estás viendo tú, desde el amor tuyo por tu hijo, no le da a la idea de sacrificio visto desde donde lo estoy mirando yo desde fuera una resignificación, o posiblemente una resignificación radical que no deja de incluir el sacrificio, pero de algún modo adquiere como luces adicionales. Es una pregunta. Sí. Lo que pasa es que cuando uno habla de sacrificio, ¿verdad? Nosotros cuando oímos la palabra sacrificio, pues lo conceptualizamos como algo gravoso, algo difícil, algo doloroso, algo que envuelve un esfuerzo. De un esfuerzo tremendo, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la expiación, de la teología de la expiación, ese acto es tan soberanamente, como tú dijiste ahorita, elevado, que trasciende nuestras posibilidades, claro, que no hay analogía, no hay una analogía humana que pueda explicarlo o compararse a él. O sea, yo he visto videos y he visto ilustraciones para tratar de ilustrar el amor de Dios enviando a su hijo, como el amor de un padre que tiene que sacrificar a su hijo, dejar que muera para salvar a unas cuantas personas que van en un tren, por ejemplo. Pues esa analogía no es correcta, porque aún con todo lo valioso de ese acto, esa persona no es Dios, es un ser humano finito, pecador y caído. De tal manera que cuando uno mira el sacrificio de Cristo, el acto de Dios enviar a su hijo y para que éste muriera, hay que ver, hay otras luces envueltas ahí. Número uno, que el hijo es la segunda persona de la Trinidad, no es una criatura, es Dios mismo que se encarna para pagar en su propio cuerpo, el precio que merecían sus criaturas. Número dos, hay que verlo desde la óptica de la resurrección.
La cruz se ve, y hay que verla a través de la resurrección. Cristo no murió y punto. Cristo murió y resucitó. O sea que la cruz, aunque es el evento climático del plan de redención, porque en la cruz se da la victoria definitiva contra el pecado y Satanás, esa victoria contra el pecado, la muerte y Satanás se consigna y se valida en la resurrección. Así que el Cordero muere, derrama su sangre, y metafóricamente cuando dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no es que la sangre hay que derramársela así encima para que nos limpie, lo que significa es que en su acto de amor y sacrificio por la humanidad que derramó, que le costó la sangre, ¿ok? Si nosotros tenemos fe en esa obra sacrificial, somos salvos. Pero la cruz no es un dead end. Después de la cruz viene la resurrección. ¿Ok? De manera que no hay un análogo humano para poder comparar con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que es una ofrenda. O sea, el sacrificio, debo añadir, que no es solamente algo que cuesta, es una ofrenda. O sea, que podemos mirar el sacrificio de Cristo en la cruz como una ofrenda que se da a favor de aquellas personas que han de creer. ¿Ve? Entonces, cuando la pregunta sobre, ¿verdad?, para el asunto de la salvación, bueno, cada vez que le hicieron esa pregunta a algún apóstol en la Biblia, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron categóricamente y repetidamente, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Lo dijo Pedro, lo dijo Pablo y lo dijo el mismo Jesús. Así que este es un asunto de creer, y el acto de Dios a favor nuestro en la cruz de Calvario es exclusivo. Esto es exclusivo, es irrepetible y es único. Es lo que ocurre en el cumplimiento del propósito divino a favor nuestro, ¿verdad? Así que más o menos volviendo al origen de la discusión, hay mansedumbre y docilidad en el Cordero. Hay también el acto de expiación. El Cordero es el tipo que apuntaba a Cristo, de que Él vendría manso y humilde, pero también a dar su vida. Hay el concepto del amor, porque es un acto de amor, de desprendimiento, por parte de, porque Dios no tenía que hacerlo, pero Él lo quiso hacer, en su soberana voluntad, ¿verdad? Lo quiso hacer. Así que hay un acto de desprendimiento, pero al mismo tiempo es un acto que, aunque desde el punto de vista de nosotros, cuando vemos esa cruz horrorosa, ¿verdad?, en donde Cristo está ahí sufriendo y todo ese tipo de cosas, ya anticipadamente en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Pedro, después de eso, a los 3 días, iba a venir una resurrección. O sea que ese dolor se iba a convertir en una fiesta, en un gozo. Así que esos 4 conceptos están incluidos: la mansedumbre del Cordero, el sacrificio del Cordero, el amor del Padre, ¿verdad? El amor del Padre a favor nuestro, y la adoración a causa de esa victoria del Cordero. Explicando eso, me hizo mucho sentido. O sea, a mí siempre se me hizo bien difícil, o sea, lo de la Trinidad, entenderlo bien. Pero ahora veo
la función desde una perspectiva más clara del rol de Jesús específicamente en la tierra, ¿verdad? Él es el verbo, el acto, y como se dice, la experiencia no se improvisa, y eso es una enseñanza al ser humano, ¿no? De que él tuvo que literalmente hacerse, o sea, hacer el acto de hacerse carne, el verbo, el acto, someterse a todo lo que fue ese proceso para cumplir con el propósito. Y entonces ahí se entiende más claro lo que, o sea, que son uno mismo, pero diferentes funciones bien específicas. Y eso ahora fue que con esa explicación logré entender más claro ese significado. Qué bueno. Fíjate, los cristianos, la cristiandad, creen en un Dios trino. Y el evento de la cruz es un acto trinitario. Es un acto trinitario. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Trayendo la aplicación. El Padre determina, el Cristo ejecuta y el Espíritu aplica. Y se ve esos elementos envueltos en eso. Y en el Evangelio tú lo ves desde el bautismo de Jesús, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el monte de la transfiguración se ve también. En la cruz se ve el acto trinitario. O sea, es Dios en su máxima expresión soberana, haciendo algo que nadie, absolutamente nadie pudo concebir. Por eso es que dice Pablo que la sabiduría de Dios, a Dios le plació salvar al mundo a través de la cruz y mediante la locura de la predicación. Porque el ser humano nunca jamás se pudo imaginar que la redención de la humanidad se iba a lograr de esa manera. Con esto terminamos. Tú tienes una pregunta, John P. Yo no sé si tú mencionaste esto en el capítulo, pero quería saber quién son los 24 ancianos que menciona que está a la diestra del trono. Sí, muy buena pregunta. La opinión está dividida. Hay comentaristas que plantean que los 24 ancianos son figuras angelicales que son parte de la corte celestial con alguna función de juicio o autoridad. Hay otros que plantean que son representantes o relacionados con la iglesia o el pueblo universal de Dios, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. 12 tronos y 12 tronos. 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Ahí están los 24. Entonces, los que plantean eso dicen sí, son figuras angelicales, pero representan o tienen alguna relación con la iglesia de todos los tiempos, la iglesia universal. Yo pienso eso. Yo pienso que esos 24 ancianos, que sí, como los presenta el capítulo, son figuras angelicales que tienen coronas de oro, etcétera, pero tienen alguna función relacionada con la iglesia, o representan a la iglesia, o tienen alguna simbología, ¿verdad?, con los salvados del Antiguo Testamento y los salvados del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Te contesté la pregunta? Bien. Pues nada, quería cerrar la experiencia agradeciendo, haciendo un acto de gratitud por el sacrificio no expiatorio, pero de amor del conferenciante, que viene desde el otro lado de la isla y con tanto amor nos ofrenda este destilado de décadas, desde su conversión de niño hasta pues la figura del pensamiento teológico en la que ha devenido.
por obra y gracia del Espíritu, Amén. pero también del 100% de su propia voluntad Amén. de aquí haber operado ese milagro. Hemos tomado la decisión, ya lo estaba hablando con el conferenciante, de poder seguir la jornada en un sentido maratónico para librar lo que Pablo lo hubiese llamado la buena batalla, y la buena batalla es que vamos a concluir la jornada, el tiempo que nos tome, los 22 capítulos, todas las presentaciones, hasta poder hacer el recorrido completo, el alfa y el omega del propio Apocalipsis, de las manos de este gran maestro. Sigamos sabiéndolo todo entre todos, sigamos viéndonos unos a otros posibilidades de lo que somos por adelantado cuando están en potencia, y sigamos siendo ricos y pobres a la vez, recibiendo y pudiendo recibir de todos y pudiendo darle a todos también. Muchas bendiciones, gracias por la experiencia magistral, también por la clarificación de la relatividad que puede tener la función de la analogía, que nunca va a constituir una explicación y siempre es una aproximación palidísima y relativa a algo que en el fondo es insondable y es un misterio al que se abre solamente por fe y por recepción de revelación y por don de gracia. Una recomendación: léanse el libro los que puedan, léanse de corrido el libro, lo que resta del libro, porque eso nos da una visión panorámica del libro, un contexto más amplio. Y nos vamos a estar reuniendo en la convocatoria para nuestro 6º encuentro En enero. en enero. Sí, porque diciembre es un mes difícil. Nos vamos a estar reuniendo en enero. Me imagino que como a mitad de enero. a mediados de enero yo estaré hablando con el conferenciante y lo estaremos entonces promocionando con tiempo para beneficio de todas las audiencias del presente y del porvenir. Muchas bendiciones y gracias. Dios los bendiga.